más en la casa del Señor. Estamos contentos, estamos pero bien contentos porque el Señor nos ha permitido una vez más estar en su casa, la iglesia Soy de Cristo. Les decimos a cada uno de los que están presentes, como asimismo a los que están viendo a través de las redes, que el Señor los bendiga grandemente. Amén. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y esperamos que en esta noche el Señor pueda bendecirnos de alguna u otra manera por medio de su palabra, porque Él es bueno y Él es precioso y maravilloso. Así es de que le damos gloria al Señor. Gracias, Dios. Así es de que seamos bienvenidos. Estamos una vez más en la casa del Señor. No sé por qué ahora me siento nerviosito. Bendito Jesús. Glorioso sea el Señor. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Vamos a leer allí 2 versículos para la gloria del Señor. Ezequiel 37. Yo sé que la semana pasada o el otro día estábamos hablando un poco de esto y terminé el tema. Por cierto, lo terminé. Gracias por su paciencia. Usted me soportó aproximadamente 1 hora y minutitos. Pero ahora lo vamos a tratar de hacerlo más corto, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Pero sí, hubieron unas partículas ahí que quisiera retomar. Como les digo, terminamos, pero de alguna manera el Señor nos va a bendecir ahí. Ezequiel 37, capítulo 37 y versículo 5. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: el Señor le dice, voy a entrar en ustedes aliento de vida, para que revivan. Les pondré tendones, los llenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Padre y buen Dios, una vez más venimos delante de ti dándote gracias por tu amor, tu bondad, tu gracia que tú has tenido, Señor. Tu misericordia que has tenido para con nosotros, Señor bendito, nos permite venir, Señor, a adorarte, nos permite venir a glorificarte, nos permite venir a dar lo poquito que nosotros tenemos para ti, Señor, ya que tú tienes muchas grandes cosas para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, aquí juntamente con mis hermanos, que tu palabra cobre, Señor bendito, vida a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Que no caiga en tierra pedrajosa, que no caiga en tierra, en los caminos, que no caiga, Dios mío, en esos montón de espinas, Señor, sino que caiga en tierra buena. Aleluya. Que da fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y he titulado esta noche como tema, la oportunidad de los huesos. Qué tema más raro, ¿verdad? Dirá usted, qué tema más, ¿de dónde saca esos nombres? No, pues de la Biblia, ¿verdad? Entonces, leíamos ahí que en el libro de Ezequiel nos muestra, y hoy vamos a estar hablando de algunos tipos de huesos que hay, pero el tema se llama la oportunidad de los huesos. Y Ezequiel 5, pero mire lo que dice el 4. Dios le dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, oíd palabra de Jehová. Y vemos que ahí en la Biblia, este hombre, ¿verdad? No vamos a hablar tanto de él porque el tema no viene al caso, pero sí, este hombre era un profeta de Dios, Ezequiel. Este hombre tenía el cuerpo, las piernas, todo aquí en la tierra, pero el oído lo tenía de allá, en el cielo. Y Dios hablaba con él. Dios habla con nosotros hoy día. Él utiliza muchos medios para hablarnos. A veces nos puede hablar por la misma Biblia, que obviamente nos habla por la misma Biblia. Nos habla por personas que predican. A veces nos habla hasta por nuestros propios
los niños, bueno, ya yo no tengo niños chiquitos, ¿verdad? Pero a veces hasta los mismos niños chiquititos, por medio de allí, de ellos, les habla el Señor. Sí, amén. Y así es Dios. Pero en esta ocasión, este profeta había recibido esta visión de parte de Dios, donde él dice de que andaba por ese valle, de norte a sur, ahí andaba rodeándolo. El Señor lo llevó a hacer eso y él vio ese valle de huesos secos. Entonces, imagínese Dios siendo tan bueno, tan maravilloso, ¿verdad? Que dice ahí de que el Señor le dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida. En otra versión dice, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Yo no me puedo imaginar ese momento. Ha de haber sido un momento tremendo. Ha de haber sido esa es una oportunidad que tuvieron esos huesos humanos, esas personas, que un día fueron personas, pero que en este momento ya estaban ahí como huesos. Y entonces, ¿qué oportunidad tenían esos huesos de volver a la vida? Solo una nada más, y era oír palabra de Dios. Aleluya. Oír palabra de Jehová. ¿Cuántas veces nosotros, cuántas oportunidades, mejor dicho, usted y yo hemos tenido de oír palabra de Dios? Cualquier cantidad de veces hemos oído palabra. Yo tengo años escuchando palabra de Dios. Igual cualquier persona ha oído tantísima palabra de Dios. Y entonces, ¿cuántas oportunidades vamos a tener cuando ya nosotros, los que estamos vivos, ya seamos solamente hueso? ¿Cuántas? Cero vamos a tener. Ya cuando nosotros muramos, ya nosotros vamos a tener cero oportunidad. Santo no Jesús. Hay vuelta atrás. Así es. Fue porque Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel y nuevamente le devolvió la vida a esas personas. Pero ciertamente ellos en su momento murieron. Asimismo Lázaro, que resucitó Jesús, murió en un momento dado, murió y allá está con el Señor. La niña, ¿se acuerda la niña que resucitó Jesús? También murió. Los discípulos, todos murieron y en su momento los vamos a ver allá arriba. Pero el hecho es de que nosotros, los que estamos vivos ahorita, ya hemos escuchado bastante palabra de Dios en todos los lugares, y si no lo hemos escuchado es porque simplemente no hemos querido. Pero palabra de Dios hay. Hoy con la tecnología, la palabra de Dios se esparce hasta el lugar más escondido allá, lo último de la tierra, yo creo, a esta altura del partido. La palabra se va. Sería muy raro lugares vírgenes donde hay gente allá viviendo que no tienen luz, que no tienen nada, que todavía no tienen celulares, aunque lo dudo de verdad. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero sí, la palabra de Dios ha llegado ya. Y el que no quiere solamente porque no quiere, ¿verdad? Porque tal vez a algunos no se les ha dado esa revelación de parte de Dios. Pero a otros ya nacieron para eso, tristemente. Esas son decisiones que fueron tomadas hace mucho tiempo, pero eso no es el tema, sino que nosotros hemos escuchado muchísima palabra de Dios. Y cuando ya seamos huesos, que ya no estemos aquí, nosotros no tenemos oportunidad de volver. Las oportunidades se toman aquí, en esta tierra, hoy. Digo hoy porque mañana no depende de mí. Así es. Si Dios tiene misericordia, vamos a vivir un día más.
mañana, pasado, qué sé yo, la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, no sabemos. Solo Dios lo sabe. Él sabe el día que está estipulado para cada uno de nosotros. Pero hoy es el día que es necesario de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. ¿Cómo doy lata yo con eso, verdad? Pero es que eso es lo único que podemos predicar. Jesucristo ya está resucitado. Y hay que aceptarlo en nuestro corazón, porque si no, el alma se pierde. Así es. ¿Y qué otra cosa le puedo decir? Y entonces, o aquel que todavía, que todavía anda claudicando que un día fue cristiano y que todavía está vivo y tiene la oportunidad de hoy arrepentirse de sus pecados y reconciliarse, decirle al Señor que le dé una oportunidad, que todavía no es hueso, pero que le dé otra oportunidad. Y si está vivo es porque la tiene. Así Y si no es osado y la agarra inmediatamente hoy, esta noche, esa ya es un problema muy particular. Y hay otra historia también muy parecida a esta de los huesos secos aquí. Y esta la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde aquí están un grupo de personas, pero estos están vivos. Este grupo de personas, ellos no están muertos y están allí en el Hechos 2:1. Se lo voy a leer aquí, fíjese. Dice la Biblia para todos, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Estos fueron los discípulos de Jesús. Ellos ya tenían otros discípulos, los cuales estaban todos, cuando Jesús les dijo, váyanse, les dijo, a Jerusalén y allí esperen, porque allí ustedes van a ser bautizados esta vez en espíritu. Mire, estas personas hay diferentes tipos de espíritus, se lo voy a explicar así bien rapidito. ¿Se acuerda de que estos huesos estaban secos sin espíritu? Un día tuvieron espíritu, ¿verdad? Eran personas. Entonces, pero pues, se acuerda que por desobediencia a Dios, ellos pues se fueron tras otros dioses y cayeron en manos de los babilonios, y estos pues los mataron allí y ahí los llenaron en ese valle. Estos seres humanos que estamos hablando ahorita en el libro de los Hechos, ellos tenían carne, tenían nervios, caminaban como cada uno de nosotros y estaban esperando ellos la llenura del Espíritu Santo. Esta vez, la llenura del Espíritu Santo. Una cosa es cuando uno viene a Cristo y Jesús nos devuelve el espíritu que estaba muerto, y eso fue lo que Jesús hasta ese momento les había devuelto a ellos, el espíritu vivo. Cuando andaba con los discípulos predicando la palabra, los enviaba de 2 en 2 a predicar. Estos sanaban en el nombre de Jesús, echaban fuera demonios, estaban allí con Jesús. Jesús los estaba enseñando, los estaba instruyendo. Eran espíritus vivos. El espíritu de ellos había vuelto a la vida por el hecho de que estaban con Jesús y habían tomado ese reto de andar con Jesús y aprender. Habían hecho de Jesús un amigo, o ellos habían aceptado pues a Jesús de alguna manera. Entonces ellos vinieron a revivir. Pero esto que estaban esperando, que Jesús los mandó, era para tener una vida en plenitud. ¿Por qué? Porque posiblemente ellos estaban vacíos. Posiblemente ellos
estaban con vida, pero al mismo tiempo les faltaba algo para tener una vida en plenitud. Son procesos diferentes que el ser humano tiene que ir pasando. El evangelio de Cristo, ese evangelio es evangelio de procesos. Aleluya. Uno empieza, acepta a Cristo, viene con pena, con miedo, no quiere ni siquiera levantar una mano, nada. Y es entendible. Todo es lento, todo tiene que ir despacio y seguro. ¿Por qué? Porque el tomarlo muy a la carrera, entonces puede que tropiece y se golpee y posiblemente se vaya y no vuelva. Pero cuando usted agarra las cosas con calma, despacio, con paciencia, entonces llega el momento en que el Espíritu Santo de Dios viene y lo bautiza a usted y me bautiza a mí, y entonces venimos a tener una vida plena ya, donde ya no nos hace falta cosas materiales a todos, cosas espirituales aún más. Pero lo que yo quiero decir es que cuando ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, nos bautiza, cualquier cosa, cualquier situación, ya nosotros, como ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, entonces ya tomamos las cosas de una manera distinta. Así es, bendito Dios. Es porque el mismo Espíritu Santo nos da eso. Todos estaban ahí reunidos unánimes, dice, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Y de repente, así, de repente, entonces dice que se levantó un estruendo, vino del cielo un estruendo muy parecido que dice aquí en el libro de Ezequiel. Mire, las historias son un poquito similares, lo único que con uno estábamos hablando con muertos y ahora estamos hablando con seres vivos, pero que sin embargo les faltaba eso, que el Espíritu Santo que ellos fueran llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo fuera derramado sobre ellos. Porque cuando uno el Espíritu Santo no ha sido derramado sobre nosotros, tomamos las cosas de diferente manera. Y entonces dice de que cuando ese estruendo llegó, allá en el libro de Ezequiel llegó del cielo también un estruendo, un terremoto, dice allí. Y aquí vino en forma de ¿qué dice? En el libro de Hechos 2, vino del cielo un ruido en forma como un viento fuerte, y todos estaban perplejos los que no estaban ahí, y dice de que empezaron los que estaban ahí, que recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar de diferentes lenguas, como según el Espíritu les daba que hablaran, y estaban ahí todos que parecían locos, así como dice la alabanza esa, ¿verdad? ¿Qué me importa que me digan, que critiquen, que no entiendan que estoy loco? Y sí, a nosotros los cristianos no nos importa que nos digan, que nos critiquen, que digan lo que digan de nosotros y que digan que estamos locos. No nos importa, porque sabemos en quién hemos creído. Amén, aleluya. Entonces, dice de que cuando eso sucedió, se asustaron los que habían venido de otros lugares, así, muchos. Y mire, y dice de que estaban asombrados de que estos hombres empezaron a hablar en lenguas conforme el Espíritu les daba, pero también habían gente de diferentes naciones, de diferentes lenguajes, que dice de que estos apóstoles, estos discípulos de Jesús, empezaron a hablar al mismo idioma de ellos, y ellos quedaron, ¿pero qué pasa? ¿Cómo es que estos galileos están hablando el mismo idioma de nosotros? Sí, eso es lo que nosotros cuando venimos a Cristo, nosotros hablamos el idioma de Jesucristo. Ya no nos van a poder sacar a Jesús de nuestro corazón, amén, de nuestra mente. Vamos a hablar de las cosas que Él ha hecho, que está haciendo y que va a hacer en nuestras vidas. Entonces dice de que Pedro se levantó con gran poder y autoridad y empezó a predicarles a este montón de gentes. Y esto todos los que empezaron a escuchar en el denuedo que Pedro empezó a hablar,
dice la Biblia de que se convirtieron como 3,000 personas en esa prédica que Pedro empezó a hablar fluidamente. Mire qué tremendo. Y yo en cierta ocasión decía, hace mucho tiempo, uno predica 3,000 prédicas y se convierte uno, y Pedro en una sola 3,000. Santo Jesús. Ajá, pero aquí, en esta iglesia, no va a ser así. Amén, En esta así iglesia, es. en cada prédica, Aleluya. alguien se va a convertir a Cristo. Bendito sea Dios. Y entonces, los huesos van a tener ciertos procesos. ¿Para qué sirven los huesos? Mire, cuando a alguien se quiebra un pie o se quiebra una mano, ya no es igual, ya no es la misma persona. Yo no me he quebrado un hueso, pero he estado a punto, y cuando el tendón, que viene siendo casi parecido a un hueso, aunque un hueso pues nunca me lo he roto, pero el tendón de Aquiles, ese es de los tendones que empezó a darle el Señor a estos huesos, imagínense, y a mí se me rompió uno de ellos. Ya no es lo mismo. Ya no camino igual, ya no puedo correr igual, ya no, nada de esas cosas. O sea que los huesos, imagínense un hueso roto. Eso ha de ser tremendo, ha de ser terrible. En primer lugar, ya no camina igual, así rectecito, si es una pierna, un pie. ¿Verdad? Mi hermana, lamentablemente de muy niña, ella se le quebró su brazo derecho y su pierna derecha, y ella pues nunca más volvió a ser igual. Y entonces imagínense la importancia de los huesos. Así es. Los huesos son muy importantes para nosotros, cuidémoslos. Mire, por ahí le voy a dar también algo que no tenía pensado decir, pero si usted está necesitando calcio, déle calcio a sus huesitos para que sean fuertes. Ajá, imagínense. Y miren los procesos que los huesos tienen que pasar muchas veces. Como número 1, recuerde de que los huesos son polvo. El libro de Génesis 2:7, si usted se recordará allí, Génesis 2:7, poderoso es Dios. Y si alguien lo tiene, búsqueme el 3:16 también, y el 2:7 lo voy a encontrar yo aquí ahorita. Bendito sea Dios. Búsqueme el 3:7, si lo encuentra de una vez me lo lee. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces ¿El 3:16? A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Amén. Mire lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es el inicio de donde nosotros venimos. Así es. Dios dice de que del polvo, en otras versiones dice del lodo, del polvo hizo lodo. Y aquí dice que del polvo de la tierra, Él empezó a formar el hombre. Entonces, imagínense de dónde venimos nosotros, del polvo. Entonces, ese es uno de los procesos de los huesos. Dios formó al hombre de ahí, de eso. Ese es donde inicia el proceso de nosotros. Imagínense aquí, fíjense, el 3:16 dice. Sí, yo creo que me equivoqué, es el 19, ¿verdad? Sí. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Santo Jesús. Mire qué tremendo. Uno de los procesos es de que los huesos son polvo. El día que cuando alguien muere, ¿verdad?, va a regresar a la tierra, porque de ahí fuimos hechos. Entonces, otro proceso de los huesos es que se envejecen, obviamente, ¿verdad?
los huesos se envejecen. Mire lo que dice. Y es que hay muchas maneras de que los huesos se envejecen. En este caso, mire lo que dice Salmos 32. Salmos 32, 5. O el 3, desde el 3. Bendito sea Dios. ¿Ya? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Bendito Dios. Esta es la ocasión en que el rey David está hablando aquí. Él había caído en pecado. Y cuando alguien cae en pecado, eso es lo que va a ocurrir. Mire qué tremendo dice de que en el Salmo 32, dice de que cuando él cayó, cuando alguien hace silencio de las cosas que anda haciendo, dice de que se envejecieron sus huesos, dice ahí, ¿verdad? A ver. Aleluya. Dice, tú eres... Salmo que te dije, 37. 32. Salmo 32, 7. 3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir. Esta es la versión internacional. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Como número 2 le dije que los huesos se envejecen. Físicamente, cuando el ser humano, ¿verdad? Obviamente nacemos, vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores de edad. Y los huesos juntamente con nosotros. Pero mire aquí que el rey David, él está confesando de que él había caído en pecado. ¿Se acuerda cuando él cayó en pecado con Betsabé, que no debería de haber caído, pero cayó? No vamos a hablar de eso, pero dice de que él se quedó callado de las cosas que él mismo había hecho. No solamente había adulterado con Betsabé, sino que también había mandado a asesinar el esposo de ella. Y entonces, mientras todo eso ocurría, de que ella salió embarazada y todas esas cosas, usted recordará la historia, dice de que él no quería decirle a nadie nada. Pero Dios, que todo lo conoce, dice de que él le envió un profeta y le empezó a dar un ejemplo, ¿verdad? De que vino una persona que solamente tenía una ovejita y usted conoce la historia. Pero entonces David, el Dios, por medio de ese profeta que vino a David, le dijo, tú eres el que le ha quitado a este que solamente tenía uno. Ok, para que no lo confunda, le voy a decir la historia. La historia es que vino el profeta y le dijo, mira, fíjate que había un hombre muy rico. Y este hombre rico tenía muchas ovejas, pero también había otro hombre que solamente tenía una. Y entonces vino y este hombre rico le dijo, él pudo haber agarrado de todas las que tenía y hacer su party, ¿verdad? Hacer su fiesta él con cualquiera de las que tenía, pero no. Él en su ambición fue y le quitó la única que tenía ese hombre. Y David dice que se enojó de una manera bien grande y dijo, ese tiene que morir. Y le dijo al profeta, ese eres tú, el que le quitó a la mujer al único que tenía, porque David para esta altura él tenía muchas esposas ya. David tenía por lo menos 2 o 3, creo que tenía, no recuerdo bien la historia, pero tenía muchas concubinas.
No como Salomón, pero sí tenía. Entonces, dice de que él le quitó la única y entonces eso hizo de que David, él callara, pero desde ese momento él sentía esa agonía, él sentía eso de que a causa de que él estaba callando ese pecado que él había cometido, dice de que sus huesos, él sentía que sus huesos se les iban secando. El rey David. Y entonces, pero él no fue de esos que nada más lo oculta y aunque le digan, mira, arrepiéntete de tu pecado, él inmediatamente dice que buscó el perdón de Dios. Cuando fue descubierto, él buscó el perdón de Dios. Muchas personas viven cometiendo pecado y aún así no quieren aceptarlo. Y sus huesos se les van secando, se les va secando, se les va secando, hasta que llega un punto en que la persona muere espiritualmente, pero luego va muriendo físicamente. El pecado va consumiendo a la persona y mientras esta persona no venga a Cristo y no se arrepienta, mire el rey David dice allí, pero yo confesé mi pecado, no te lo oculté, mi maldad. Me dije yo a mí mismo, dijo David, voy a confesar mis pecados al Señor. Y tú, Dios, perdonaste mi maldad y mi pecado. Eso es lo que usted necesita hacer. Si usted siente que de verdad todavía Dios no está dentro de su corazón, necesita arrepentirse, así como hizo el rey David. Y mire, él mató, él adulteró, hizo tantas cosas, pero como se arrepintió de corazón, Dios lo perdonó. Y entonces, puedo imaginarme a David que sus huesos fueron restaurados. Amén, aleluya. Y así mismo puede ser restaurados sus huesos si usted se arrepiente de todo corazón. El Señor mismo va a restaurarlo. Entonces, dice la Biblia de que el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Así es, esa es la clave, tiene que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos. Como número 3, otro proceso es la desobediencia, ir tras otros dioses. No vamos a hablar de ello porque ya lo estuvimos hablando en Ezequiel 37. Pero mire lo que dice aquí el 22, ahí de Ezequiel. Solo quiero decir algo acerca de eso. Dice de que Dios lo único que quiere es que nosotros seamos un solo cuerpo. Amén, no quiere que seamos divididos, sino que Él quiere que seamos un cuerpo. Aleluya. En Cristo Así Jesús. es, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que a Dios le place. Él está contento con esto. Otro proceso que los huesos van a pasar es por tristeza. Santo. ¿Cuántos alguna vez han sentido una tristeza, pero una tristeza que siente que hasta los huesos le duelen? Si usted alguna vez ha sentido eso, ese es otro proceso que pasa. Dice Proverbios 17, dice, el corazón alegre hará bien como una buena medicina. Mire, cuando usted está contento, feliz, ¿verdad? Que anda, que hasta quiere bailar, quiere ir, feliz, contento. ¿Por qué? Porque el corazón alegre es una buena medicina para el cuerpo. Amén. Pero el espíritu triste, cuando el espíritu se entristece, ese, dice Proverbios, seca los huesos. Santo. Ese es un proceso difícil que los huesos tienen que pasar. Y otro proceso es, no serán rotos, perdón. Alguien me busca Juan 19, otra persona me busca Salmos 35 y otro me busca Salmos 34. Por allá atrás, Juan 19, Salmos 35, 10 y aquí adelante Salmos 34, 20. Bendito sea Dios. ¿19 qué? 33. Léeme el 36 y después el 36. El 33 y después el 36. Mas cuando llegaron a Jesús,
como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Amén. Sí. Entonces, ese es otro proceso. ¿Por qué? Porque si a Jesús le rompían los huesos, no se cumplía la escritura. Sí. Era necesario que sus huesos no fueran rotos. Así es. Y el 36 lo leíste. Ok, ¿cuál es el 35 allá atrás? 34, 20, 35, 10, 35, 10. Con cada hueso de mi cuerpo lo alabaré, Señor. ¿Quién se compara contigo? ¿Quién otro rescata a los indefensos de las manos de los fuertes? ¿Quién otro protege a los indefensos y a los pobres de quienes les roban? Amén. Vemos cómo Dios nos protege, ¿verdad? Dios nos da esa protección divina al justo. Sí, amén. A todos los Aleluya. justos. ¿Qué dice aquí adelante? 34:20. Pues el Señor protege los huesos de los justos, ni un solo es quebrantado. Amén. Quebrado. Ujú. Quebrado. Quebrantado, sí. O quebrado. Dice quebrado. Algunas versiones dice quebrantado. Ajá, entonces vemos de que Dios preservó los huesos de nuestro Señor Jesús. De estas profecías que estaban. Imagínense qué bonito es que a Jesús no le rompieran ningún hueso. ¿Por qué? Porque Dios permitió que Él muriera primero para que cuando los soldados llegaran, porque si Él hubiera estado vivo cuando ellos llegaban allí, entonces hubieran tenido que romperle los huesos y la escritura no se cumple. Por eso dice, ningún hueso será quebrado, ningún hueso será quebrantado, dice otras versiones. Entonces, hay cosas que Dios está a punto de hacer en nuestras vidas. Sí. Y que nosotros debemos estar preparados para ello. Amén, aleluya. Si nosotros queremos ser parte de estos eventos. Entonces, las dos historias, podemos ver que en esas dos historias son muy similares, no iguales, sino similares, que en el 37:7 es que mientras Ezequiel hablaba, dice, oí un ruido, era un terremoto, y los huesos comenzaron a juntarse uno con otro. O sea, ese fue como un terremoto, un ruido fuerte. Y en el libro de los Hechos está hablando también que dice que mientras se encontraban reunidos en un mismo lugar, de repente un gran ruido venía del cielo como un viento fuerte. O sea, puedo ver que hubieron unos estruendos en las dos diferentes historias. Muy pocas historias hay donde Dios hace esos estruendos en el cielo. Sí, así Cuando algo grande va a hacer. Mire lo que el libro de Apocalipsis, esa es la tercera vez que yo encuentro que Dios hace algo, que se oye un estruendo en el cielo. Esas dos veces y esta otra vez que dice, en Apocalipsis 14:2, dice, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, dice esta traducción. O sea, no sé en realidad cuántas veces Dios hace esos estruendos del cielo, esos estruendos que hacen un gran ruido. Uno fue cuando hubo como una forma de terremoto, el otro fue como un gran viento que dice que sopló el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí unánimes unidos, y esta vez que a Juan le revela de que había un estruendo como de muchas aguas allá en el cielo. Siempre que Dios va a hacer algo grande, algo maravilloso, viene ese estruendo del cielo y cobra el impacto aquí en la tierra. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si usted no me entendió todo eso que acabo de decir, quiero dejar esto en su corazón, en mi corazón, de que Dios, siempre que va a hacer algo grande,
él hace un gran ruido, él viene con todo ímpetu. Él hace un estruendo cuando va a llegar a un lugar. Santo. Pero que cuando él se va de alguien, no hace ruido absolutamente Santo nada. Jesús. Se va en silencio. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Dice de que en cierta ocasión, dice de que cuando Sansón, no sé si usted se acuerda de la historia, que Sansón, él prefirió casarse con una mujer que no pertenecía a Israel, sino que era una filistea. Y entonces dice de que esta filistea mucho empezó como a jugar con él, a jugar con sus sentimientos de él. Ella no lo quería, no lo amaba a él, pero él sí la amaba. Y ella quería saber de dónde provenía esa gran fuerza que Sansón tenía. Y entonces él empezó a revelar sus secretos íntimos, esos secretos que solamente eran entre Dios y él. Y entonces vino él y se los dijo a ella. Y entonces, él siempre alardeaba de que cada vez que los filisteos querían levantarse contra él, el Espíritu de Dios venía sobre de él y él mataba sin fin de hombres. Pero en una cierta ocasión, él pensó, en el libro de Jueces, si alguien me lo busca, dice, Jueces 20 para ser exacto, dice de que él estaba durmiendo en las piernas de Dalila. Y cuando él estaba ahí durmiendo, viene ella y gritó, dice, los filisteos vienen a matarte, porque siempre ellos llegaban a matarlo, ellos no llegaban a platicar con él, no, ellos querían matar a Sansón. Y dice, otra vez me voy a levantar como otras veces. Y mire, Dios, él no sabía de que Dios ya se había apartado de él. Santo Jesús. Eso ha de ser terrible. Que Dios nos libre a nosotros. Sí, así. Que Dios se nos aparte un día a nosotros. ¿Alguien lo tiene? Porque yo no. Jueces 20. Sí, Jueces 16, 20. Allí es donde está esa historia. Bendito sea Dios. Bendito Jesús. ¿Ya? Estoy esperando. Ok, lo voy a leer yo, ya lo tengo. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se te lanzan sobre de ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado, dice esta versión. Santo Jesús. Primera de Samuel, búsqueme, bueno, yo lo voy a buscar aquí. Primera de Samuel 15, 24. Esta es otra ocasión en que Dios se va sin hacer ruido. Cuando Él viene con un gran estruendo. Cuando Él va a hacer algo maravilloso, cuando Él va a hacer algo grande, algo espectacular, Él viene con gran estruendo. Pero cuando se va, pareciera que los zapatos los deja por ahí y se va en puro calcetín así caminando para que no se dé cuenta que ya se había apartado de él. Eso fue lo que pasó con Sansón. Y eso también pasa con el rey Saúl. Allí en 1 Samuel 15. Miren. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, los soldados me intimidaron. Sí. Pero te ruego que me perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo, hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y lo ha entregado a otros
a otro más digno que tú. En verdad, el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta. Saúl perdió su reinado a causa de su desobediencia. Cuando Dios se va de alguien, se va sin hacer bulla. Que Dios no se vaya de nuestras vidas. Que Dios se mantenga siempre con nosotros. ¿Por qué? Porque allí lo que había ocurrido con ellos, lo primero que ocurrió fue la caída. Lo segundo que viene es la desobediencia. Primero cae, luego desobedece, y el resultado de las dos cosas es la muerte espiritual. Cuando alguien muere espiritualmente, es cuando Dios ya le ha dado la espalda, y viceversa. Si usted le ha dado la espalda a Dios, ok, está bien, se puede arrepentir y el Señor lo perdona, como hizo con David, lo perdonó, porque David de corazón se arrepintió. Usted se puede arrepentir, porque si usted está viendo esto y está escuchando esto, significa que Dios no le ha dado la espalda todavía. Pero ¿cuánto tiempo más va a esperar? No espere que le pase como le pasó a Sansón, confiado de que Dios siempre estaba con él. El rey Saúl también pensaba de que como él era el ungido de Israel, pensaba que Dios siempre iba a estar con él. Pero en cuanto menos ellos se dieron cuenta, Dios se había apartado de ellos. No permitamos. La solución de todo esto es, o mejor dicho, la restauración de todo eso es que usted y yo nos arrepintamos. Arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. Dios, Él perdona, y perdona de verdad, todo y cuando usted y yo nos arrepintamos de los pecados que hacemos. Si usted se arrepiente de los pecados y obedece el Evangelio de Jesucristo, va a tener una vida saludable, en donde la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros, y así vamos a ir viviendo día a día, que aunque la Biblia dice de que el pecado que tan fácil nos envuelve, va a estar siempre delante de nosotros, delante de nuestros ojos. Pero si nosotros estamos firmes en el Señor, vamos a pecar, pero ahí mismo, en el mismo momento. Cuando me refiero a pecar, no lo va a hacer deliberadamente, consciente de que, pues como Dios me perdona. No, nos vamos a cuidar, porque se nos puede salir una mentira y eso es pecado. Pero nos tenemos que arrepentir de todos nuestros pecados. Si Dios es justo y fiel en perdonar, sí. Pero todo requiere de que vayamos viviendo un día a la vez de esa manera. Pero usted solamente de eso habla. Es que esa es la vida del cristiano. Esa es la vida de aquel que dijo, voy a tomar la cruz y voy a seguir a Jesús. Así es como vamos a crucificar nuestros deseos carnales, nuestra carne, las cosas que antes nos gustaban. Hoy día las vamos a rechazar por medio solamente del Espíritu Santo de Dios que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra para guiarnos a toda verdad, dice. Póngase sobre sus pies. Le vamos a dar gracias al Señor. Bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, y si usted ahí donde está se arrepiente de sus pecados, todavía es tiempo. No es tarde, porque si usted escucha este video, usted allí donde está puede cerrar sus ojitos y decir, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta aquí. Yo me arrepiento de todo corazón y te pido que perdones mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida, o que renueves el pacto que un día hice contigo, Señor. Te pido que me perdones, y así sucesivamente. Usted pide perdón al Señor y el Señor lo perdone. Busque una iglesia donde le enseñen la verdadera palabra de Dios,
No ponga la mirada en el hombre. Se lo aconsejo. No ponga la mirada en el hombre, porque ningún hombre, ningún predicador, ninguna persona cristiano o no cristiano que da un mal testimonio de Jesucristo no fue crucificado por usted o por mí. No. Jesucristo, en Él ponga la mirada, vaya a un lugar donde le enseñen la palabra y no se fije en los defectos de las personas, no. Ponga su mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo. Padre, buen Dios, te damos gracias por tu palabra, por este consejo que nos has dado, Señor. Yo bendigo, Señor, bendito a cada uno de los oyentes, Señor, que en su momento se van a estar conectando allí para escuchar esta prédica, Señor bendito. Yo los bendigo, envío palabra, Dios mío, de bendición a sus vidas. Declaro sanidad en sus vidas, en sus huesos. Señor, en el nombre de Jesús, que sus huesos son restaurados en el nombre de Jesús, vuelven a la vida en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Papito Santo, Dios Todopoderoso, en el